Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Discologia, episodio 2. El día de hoy tenemos a un invitado especial, pero antes de presentarlo, queremos invitarlos a que conozcan este espacio de vino y vinil que está ubicado en Doctor Lisiaga número 115, frente al Llano, aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Aquí en Vino y Vinil, además de hospedar el proyecto de Discologia, también está hospedado esta exposición que rinde tributo a los músicos y a las músicas del estado de Oaxaca. En un primer momento son 56 artistas oaxaqueños, los cuales pueden venir a conocer, pueden escanear el código QR y escuchar parte del material que han grabado estos artistas. Y bueno, para comenzar este segundo episodio de Discologia tenemos a un invitado. Él es Oscar Tanat, es el vocalista y creador del concepto de la Bon Son Imaginaire, oaxaqueño conocido en su tierra por su poética. Es editor, productor audiovisual y director escénico. Es músico autodidacta de naturaleza retorcida. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gama? ¿Cómo estás aquí? Bienvenido echando el vinito. A Discologia, y como platicábamos, vienes de una gira por Colombia y que va a continuar en el resto del año. Sí, justo llegamos a antier de Colombia, nos fue muy bien. Hicimos un tour de medios también. Okay. Y sí, ¿no? Lo próximo que sigue es Torreón, Monterrey, Oaxaca, 28 de octubre. Hay que estar pendientes a esa fecha. Sí. Y después, ¿qué? Tijuana y San Luis Potosí. Perfecto. Pues, Oscar, para entrar de lleno con esta entrevista y círculo de escucha, me gustaría saber, pues, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? Eso es demasiado complejo. Mi acercamiento a la música, no lo sé, pues tiene que ver con la infancia, yo creo. Ahora que recuerdo, ¿recuerdas que habían en los libros de texto gratuitos, el libro de lectura siempre era el más delgadito, y venían siempre unos como poemas? Entonces creo que mi primer acercamiento fue cuando yo leía esos poemas y lo que hacía es musicalizarlos, ¿no? Los cantaba, hacía que tuvieran alguna canción. ¿Los arreglabas? Los arreglaba, sí, de alguna manera. Y después se convirtió en mi método para memorizar cosas, ¿no? Para estudiar. En la escuela había cosas que me costaban mucho trabajo y entonces las cantaba, ¿no? Y de esa manera memorizaba. Ok. Y durante los primeros años del siglo XXI conformas ya tu primer proyecto musical, el que sería el primer grupo de Gothic Ambient Rock en Oaxaca, llamado, y tú me corregirás si lo pronuncio mal, del Desquicien Pantomima Unlel Thanatus Dacelus. Sí, el Desquicien Pantomima Unlel Thanatus Dacelus, correcto. ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, era una época en la que estaba yo más loco todavía. Obviamente tenía yo 19 años, quería hacer arder el mundo. En ese entonces yo hacía, como siempre, también hacía teatro. Hacía un teatro que a veces intentaba hacer que el público saliera corriendo, ¿no? Uh-huh. Le arrojaba fuego al público, le arrojaba vísceras de cerdo. Era verdaderamente un demonio. Y eventualmente salí en el Canal 9 diciendo sandez y media acerca de que todos deberíamos de morir, ¿no? Y que la guerra estaba bien, ¿no? Me acuerdo que Rodrigo Vargas me dijo que eran muy aventuradas mis declaraciones. Estaba bien. En ese espíritu, en algún momento quise hacer algo más, ¿no? Uh-huh. Y quería hacer algo con la música. Porque yo estudié en el CEDART, Bachillerato de Arte y Humanidades. Y tú sabes, no sé si sabes cómo es el plan de estudios de ahí, pero en primer año llevas todo, llevas música, en mis tiempos era música, teatro, artes plásticas y danza. Okay. Y en el segundo año tienes que elegir una especialidad, ¿no? Y entonces a mí me dolía mucho la cabeza por tener que elegir o teatro o música. Okay. Si elegía música me imaginaba siendo músico de conservatorio, pianista. Si elegía teatro, me imaginaba desarrollándome personalmente. Elegí teatro y dije, regresaré a la música, porque además el teatro tiene una vertiente muy musical. En estas andanzas escénicas conocí a un día un amigo, un día vi un guitarrista en la calle, enfrente a la catedral, improvisando algunas cosas.
Y yo en mi estado permanentemente de drogadicción natural y orgánica, Okay. todo el mundo pensaba que yo estaba en coca en ese momento, y no es cierto, yo era hiperactivo. Tu naturaleza. Sí. Lo vi tocar y me inspiró, me dio buena vibra, se llama Juan Carlos. Okay. Y le dije, ¿qué onda, chavo? ¿Hay que hacer un proyecto? Y él me dijo, sí. Y me dijo, ¿cuándo empezamos? Y le dije, ahora mismo. Y entonces yo traía unas actrices y le dije, improvisa algo, yo voy a gritar, estas chicas van a bailar, van a hacer algo. Yo empecé a gritar, él empezó a improvisar, sentimos una química, un clic, y surgió el Desquicia en pantomima, un Leltanatus Dacelus frente a la Catedral de Oaxaca. Es surrealista eso. No lo sé, pero así era. Bueno, obviamente no había el nombre. Después me dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Yo tenía en ese entonces una novia que se llamaba Cela, que era muy oscura, yo era muy oscuro, y fantaseábamos con cosas de la muerte. Y entonces la banda se llamaba La Desquiciante Pantomima durante la muerte de Cela. Era una forma de matarla románticamente, y espero nadie se me aviente la yugular por matarla. Era una cuestión amorosa, pues. Okay. Así nos llevábamos. Y pues lo deformé, ¿no? Dije, pues hay que deformar el lenguaje que parezca latín. Todo el mundo pensaba que era latín. Bueno, no todo el mundo, Sí. por lo menos mi generación, que todos éramos iletrados en general, pensábamos que sonaba como latín, y dijimos, suena chido y anticomercial. Nadie se va a aprender ese nombre nunca. Y así surgió el primer proyecto de música oscura desquiciada en Oaxaca, ¿no? Entonces su primera presentación fue allá en la catedral, por así decirlo. Pues digamos que el germen fue allí en la catedral. Y posteriormente no tardaron mucho en sacar su primer demo, que es justamente este demo de 3 tracks, que se titula Una cosa extraña ejecutando el gran conjuro de Ya Adeu Eni. Sí, en ese momento yo estaba clavado leyendo el Necronomicon. Ajá. Compré un libro supuestamente que era el Necronomicon, Okay. donde venían una serie de oraciones que invocaban a Tulu y a Sactod y todos esos demonios. Y entonces literalmente leí una de las oraciones y la musicalicé como la hacía cuando Lo era que niño. decías desde niño. Entonces, Aduen Iban Inib, Nini Bafirik, Nini Bapirik, ya ni me acuerdo, Acabacar Cabaez, Acabaer Bacabás, ¿no? Y invocábamos a los demonios. Queríamos hacer un grupo fuera del convencional. No queríamos un baterista. Al principio teníamos un baterista que luego nos abandonó. Y después queríamos tocar con una tina de esas de plástico del mercado de abastos, y Perla Venegas, una chica de aquí de Oaxaca, se integró tocando las percusiones, que era una tina. Wow. Y Patricia Grajales, otra amiga, se integró en lo que le llamamos el tubo cobre, que era un tubo de cobre comprado en la ferretería y que funcionaba como percusión. Era eso, la guitarra y la voz, no había bajo. En algún momento nos presentamos en un festival oscuro frente al Carmen Alto, y salieron la gente de la iglesia a querer echarnos agua. Surgió el rumor que yo hacía el amor con la chica, una de las chicas en el escenario, solo porque me acostaba sobre ella. Era algo punk, en cierto modo, ¿no? Estaba chido. Qué chingón. Oye, ¿qué te parece si escuchamos justamente ese tema que aparece en el demo, para que hagamos este círculo de escucha justo con las personas que nos están acompañando en estos momentos? Bueno, si nos abre un portal, bueno, está bien. Esperemos que sí, esperemos que no. A ver qué sucede. Tenemos aquí ya la puerta, incluso ya se sintió un poco el viento. Ya refrescó, acariciando. sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que da vida a este primer demo, y continuamos platicando sobre este tema.
Este tema originalmente dura 6 minutos aproximadamente. Por tiempos de programación, tuvimos que bajarle un poquito. Pero ¿te has dado cuenta que el próximo año cumple 20 años esta canción? O este disco, mejor dicho. Cierto, sí. ¿Deberías planear algo para, no sé, reencontrarse con los integrantes de... El Reunión Tour. No sé. Los integrantes eran... Taoyama era uno de los integrantes. ¿Has oído hablar de Taoyama? Claro, sí. Era el violinista del proyecto. Desde entonces ya teníamos la idea de un violinista en un proyecto. Bueno, yo tenía la idea de un violinista en un proyecto. Y Jorge de Praven, que vive en Ciudad de México ahora, haciendo cosas depravadas, como siempre. Carlos Desquicien, que es el guitarrista, está en... Tiene una participación. Él es el que representa la muerte de Macario en este disco de La Bande Son Imaginaire. Él es el guitarrista original del proyecto. Básicamente la música la hacíamos, las bases en general, él y yo. Y Perla Venegas, ahora creo que es madre de familia. Bueno, la gente cambia, ¿no? Claro. Patricia Salinas también. No sé qué tan factible sea un reencuentro. Podría proponérselos. Sería interesante volver a tener ese material. Y después de este demo sale el homónimo. El homónimo, donde ya completas con 7 canciones, si mal no lo recuerdo. Platícame un poquito más de este primer material. Es Jorge de Pravent que se acerca a nosotros y que nos dice, él tenía un sello, no era un sello, más bien era un proyecto que se llamaba Dementes Creativas. Dementes, sí, claro. Con Guillermo Santos, amigos de Marcelo. Esa generación underground que estaba arriba de nosotros. Nosotros éramos los chavitos y ellos eran ya los señores que ya habían vivido en la escena underground. Nosotros estábamos empezando. Y Jorge de Praven me dijo, nos tocamos una vez en Tlacolula. Okay. Y quién sabe por qué ellos fueron ahí, no recuerdo exactamente. ¿Es el que organizó a David Calvo? Creo que sí, creo. Sí, los escuché. Y ahí conocimos a Jorge de Praven y a Guillermo Santos, y Jorge nos dijo, yo quiero grabarlos, y después lo integramos al proyecto, y por eso tiene un sonido bastante electrónico, porque empezamos a utilizar programación, ¿no? MIDI, computadoras. Bueno, una computadora. Y entonces, me acuerdo cuando tocamos en Ciudad de México, en la UTA, pues no llevábamos laptop. Salimos con la compu así gigantesca de Jorge, y con eso tocábamos y hacíamos las secuencias e incorporábamos todo lo demás. ¿Y seguro usaban de esos disquetes? No. Ya venían ahí. No, todo salía directamente desde el programa que se llamaba Fruity Loops, en el que Jorge nos producía y sonaba a eso. En un momento en donde no era muy difícil autoproducirse, ¿no? Entonces Jorge nos abrió la puerta a la producción. Ok. Y bueno, posteriormente, en 2005, lanzan el segundo disco que se titula Suite Neuronal para la última nota. Desafortunadamente no pudimos digitalizar este disco, creo que se sumó al hecho de que estabas enfermo y no permitió ese scan. Sin embargo, ahí aparecen 4 canciones: La deformación psicológica para el drama de mis letras, Falsa y absurda ilusión del romance que he soñado, Holocausto final de una mente, y el 4 para Elisa, La loca, demencia terminal e irremediable. Tienes unos títulos muy interesantes, seguramente también así son las historias. En particular este disco, sobre qué si puedes ahondar en este disco. Bueno, primero lo de los títulos es una influencia directa de una banda que se llama Cinema Strange. Creo que una mosca entró en mi vino. No sé si es una señal o de qué se trata, pero sí entró. A ver, de la que real que estamos haciendo. Que a mí me marcó mucho Cinema Strange, y tenía un disco que se llamaba 14 ejemplos del triunfo de la música decorativa. Y me encantó la idea de los títulos largos y ya agarré puros títulos largos. Porque además todo el mundo tenía títulos así, entonces íbamos en contra de todo, en contra incluso de los títulos. Y este disco del que estás hablando en realidad es un encargo de Nicolás Rojas. ¿Lo topas? Sí. Cineasta mixteco. Entonces es un soundtrack.
es un soundtrack. Ok. Entonces Nicolás se contacta con nosotros y le gustó lo que hacíamos y me dijo, oye, pues, me gustaría que hicieran el soundtrack de mi cortometraje que se llama La Última Nota. Y en realidad no hicimos nada durante mucho tiempo. Uh-huh. Y un día, antes de la presentación, nos metimos antes de que ya fuera la entrega del material, un día antes, una noche completa, uh-huh, nos metimos a hacer toda la grabación en el estudio de Jorge. Y salió eso. Salió un disco muy raro de 4 temas, uh-huh, instrumentales completamente, que después tocamos en vivo en el Cineclub El Pochote durante la presentación del documental. Del cortometraje. Era un cortometraje. Okay. ¿Ese sabes si todavía está disponible? ¿El cortometraje? El cortometraje. Sí, yo tengo una copia. Pues para escanear ahí los temas, ¿no? Uh-huh. Para que lo escuchen. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño promocional invitándolos aquí a Vino y Vinil para que nos acompañen y para degustar de un vino? Así que van aquí a hacer el No es una mosca, es cambio. una abejita que le gustó la miel del vino. Vamos a cambiarte la copa para que... sí es una mosca. Muchísimas gracias, Alejandro, por este delicioso vino y pues adelante. Entonces, este es un soundtrack. Es un soundtrack, sí. Ok. Porque realmente cuando vimos el disco no tenía una portada en sí, solo era una maqueta, vamos, ¿no? Sí, ese no salió a la venta, ese solo lo tiene Jorge en la versión original, si es que todavía lo tiene. Esperamos que sí. Y tengo el disco yo que ya no se puede escuchar, que intentamos escanear y ya no se puede escuchar. Sí, qué mala suerte. Pero bueno, vamos a ver que justo por lo del archivo sonoro nos interesaría tener esa copia, ¿no? Radicaste un tiempo en la Ciudad de México, ahí trabajaste como payaso, como músico callejero, incluso como talachero en un teatro. Esto seguramente fue una fuerte influencia para lo que estabas haciendo en ese momento musicalmente hablando y para lo que se vendría después. Pues es que yo me fui a la Ciudad de México porque me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Teatro, uh-huh, en la que milagrosamente me aceptaron desde la primera vez que hice el examen, pese a que se me olvidó uno de los textos principales del examen. Vale. No sé por qué me aceptaron. Supongo que porque en algún momento empecé a gritar como loco. E hice las cosas que hacía con el Desquicia en pantomima y los maestros se sorprendieron de los gritos que era capaz de dar en ese momento. Ajá. Y sí, fue una experiencia que marcó toda mi vida. Juan Carlos, no sé, o sea, yo tengo una especie de suerte para convencer a la gente de hacer cosas locas. Y entonces le dije a Juan Carlos y a Jorge, vámonos al DF, y dijeron sí. Y se vinieron conmigo. Bien arriesgados. Y les dije, vamos a hacerla, vamos a llevar al Desquicia en pantomima a otro nivel, que nos conozcan. En ese momento enviabas tu demo a las revistas especializadas para ver si alguna lo reseñaba o le hacía caso. Nadie nunca nos peló. Yo estaba en la escuela de teatro, después ya no pude solventar eso porque era una vida en la que tenías que estar de tiempo completo en la escuela. Luego me di de baja y cambiaron el programa, o sea que básicamente nada más me hicieron ir para ir a sufrir. ¿Por qué? Porque Juan Carlos y yo terminamos viviendo en una casa semiabandonada, que primero nos rentaban pero el dueño no vivía ahí, y después empezamos a vivir ahí de contrabando, y entonces nos íbamos muy temprano a las 5 de la mañana y regresábamos a las 12 de la noche para que nadie viera que había movimiento. Yeah. No había gas, no había ventanas, era un techo donde dormir, hasta que un día llegó el dueño y nos sacaron. Ahí vivíamos también con Jorge, y todas esas experiencias marcaron al proyecto, ¿no? El Desquicia en pantomima estaba... fuimos a un concurso en Toluca, donde ganamos el 3er lugar. Uh-huh. Lástima, solo pasaba el primero y el segundo. Una historia de fracasos. El tercero no pasaba, era una mención honorífica. Me acuerdo que Jorge, cuando escuchó que ganamos el 3er lugar, nos gritó a Juan y a mí, ¡lo hicimos! ¡Lo hicimos! Y Juan y yo así no hicimos nada, güey. Okay. Y sí, de alguna manera eso marcó ir a trabajar de payaso, ¿no? Para ganarme la vida.
tra- trabajar en el metro, ¿no? Como músico. La mafia del metro me sacó. No sabía yo que había una mafia en el metro y donde ya estaban los vagones asignados. O donde ya había líneas que ya estaban asignadas. Sí, claro. Yo era un chavo oaxaqueño en la Ciudad de México, en el DF en ese entonces. Y pues terminé yéndome a los peceros. En los peceros descubrí que las colonias donde más te daban era en Pantitlán. En la zona rosa nadie nunca daba nada. Cosas de la vida, ¿no? Aprende uno más bien cosas de la vida. Ok, y pero ahí después regresas a la ciudad de Oaxaca, ¿todavía estaba la banda o hubo un momento en el que...? Se acaba todo, me doy de baja de la escuela de teatro porque ya no puedo mantenerme económicamente, nos sacan de la casa donde vivíamos, el desquicia en pantomima se deshace, regreso como un fracasado a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, en ese regreso lanzas o vas construyendo y lanzas tu primer álbum como solista, que justamente es la iniciación ritual al teatro inorgánico, que es justamente este material discográfico. Sí, es iniciación ritual al teatro orgánico. Ajá. Con la ilustración al teatro orgánico, de mi hermana Dioné, que le dije, hazme una portada. Mi hermana tenía en ese entonces creo que 5 años, no sé, no, 6 años. Y me hizo esta portada y la... Y sí, pues con ayuda de Jorge, porque Jorge era el que tenía el estudio. Antes de venirme a Oaxaca, de hecho lo grabé en Ciudad de México. Ah, fue grabada allá. Sí, porque Jorge tenía el estudio, aquí yo no tenía ya se nada. había mudado, sí, cierto. Entonces le dije que por favor me hiciera el paro de grabarme unos temas que había hecho. Y sí, y los hice 4 tracks. Hice 4 tracks muy extraños, que no tienen nada que ver con el rock, ni con... Muy extraños. O sea, muy distinto a lo que habías hecho ya con tu anterior banda. Muy distinto a lo que había hecho, sí. Pero esto fue las bases de una obra de teatro que se llamaba En el Cabaret del Horror, que a su vez fue la base de La Bonne Imaginaire. Este es mi primer prototipo de una obra de teatro que después se convertiría en una banda. ¿Te parece si escuchamos uno de los temas de, sí, si quieres, de este disco? Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos ya nuestra parafernalia de el Discman, justamente para poder reproducir estos temas en el formato WAV, que creemos que es el idóneo, ¿no? Después del MP3. Y el tema que vamos a seleccionar es Pensamientos Dislocados, de un artista infravalorado. Igual hay que saltarse tanta intro. En lo que empieza, este fue el tema con el que abríamos la obra de teatro de En el Cabaret del Horror. ¿Y eso en dónde se llevó a cabo? En el Museo del Ferrocarril. El Museo del Ferrocarril. Yadira, una vez fui a ver a Yadira que llevaba el museo. No sé si te acuerdas de ella. Ahorita del proyecto de cine, ¿no? Y nos dio el espacio y ahí empecé a desarrollar este proyecto. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en ese lugar? No sé, como 2 años creo, algo así. Haciendo teatro y cosas. Seguramente, y tienen videoclips, ¿no? Tienen grabaciones de esas obras. De las obras no, tengo un pequeño registro nada más. Creo que va a empezar.
temas súper largos. Sí, eso es interesante también de ir analizando, ¿no? Cómo se va desarrollando la música. Y vi que estabas muy enfocado en escucharlo. Supongo que te trajo algún recuerdo sobre esos tiempos. Pues estaba escuchando la letra. La letra dice que solo entonces, cuando yo me suicide, el olor fétido de mi cuerpo en descomposición hará que alguien se fije en mí. O sea, la verdad es que no recordaba esa línea, ¿no? Me acordaba mucho que dice amada muerte, quítame de vivir, ¿no? Y cuando me preguntaban de qué trataba la canción, yo les decía que era una canción de amor, ¿no? Sí, claro. Un enamorado de la muerte, ¿no? Sí, es curioso. Ahora hago ciertas memorias. Entonces, esto fue la base, o una de las bases para lo que pues, vendría después, ya en aproximadamente que 2012, 2013, con este proyecto de la Bande-Son Imaginaire. Lo que pasa es que, si te das cuenta, esa letra es muy depresiva. Uh-huh. Sí, por lo que es un artista infravalorado. Y entonces le digo a mi hermano, invito a mi hermano a hacer... Bueno, primero no fue mi hermano, fueron mi amiga Almaluz y mi amiga Marcela, una percusionista y una saxofonista, e hice la primera versión de este espectáculo, que consistía en un artista que había muerto y que seguía haciendo música después de la muerte. Y después quise llevarlo más lejos, y entonces ya invité a mi hermano, que había crecido, a Eri, y a Renata López Cristo, que hace teatro, a establecer un proyecto en el que íbamos a contar la historia de 3 individuos que habían muerto y que continuaban haciendo teatro y que no se habían dado cuenta que habían muerto y que querían buscar recursos para seguir haciendo su arte. Entonces ahí desarrollamos otras melodías para esa pieza de teatro, y esas melodías consecuentemente se desarrollaron después en la Bande-Son Imaginaire. ¿Cómo todo está ligado ahora que lo reflexiono? Qué interesante. Y entonces empezaron ya a trabajar como la Bande-Son. ¿Recuerdas dónde fue su primera presentación? Lo que sucede es que hicimos las presentaciones del Cabaret del Horror en el Museo del Ferrocarril. Uh-huh. Yadira nos dio el espacio para hacer lo del Museo del Ferrocarril. Ajá, aprovecharon esa. Yo en ese momento había empezado a trabajar en el Holgorio Cultural como editor. Las desaparecidas revistas, no sé si recuerdan. Sí, claro. Eso me permitió ahorrar y comprarme una computadora, una Mac. Y con esa Mac compré el Logic Pro y empecé a trabajar las primeras maquetas. Y entonces Yadira me dijo, oye, pues hay que hacer algo más grande aquí si quieres. Y le dije, bueno, vamos a hacer un festival obscuro, un foro obscuro en Oaxaca. El problema es que no hay bandas en Oaxaca. En ese momento no había bandas obscuras en Oaxaca. Y que fuiste el pionero justamente en ese tema, ¿no? Y entonces teníamos 2 opciones. Uh-huh. Invertir en traer una banda de Ciudad de México o hacer una banda. Esa fue la excusa. Era más factible hacer una banda. Claro. En ese momento era más... Es paradójico, ¿no? Es más factible hacer una banda que traer una banda. Porque ya tenía yo unas maquetas que estaba trabajando para el Cabaret del Horror. Uh-huh. Llamé a Eri ya empezó a moverse mejor en los teclados. Llamamos al violinista oscuro y entonces les dije, vamos a hacer una presentación de una banda en el foro oscuro, ¿no? No hay bandas, vamos a hacer la única. No es cierto, sí hubo más. Hubo una banda de black metal con el Drácula que se presentó con su banda. Y mi amigo Cristian, que también se presentó con otra banda. Al final eran 3 bandas. No, y también se presentó, ¿cómo se llamaban? Los Billy Rockers. ¿A poco ya? Ajá. ¿Ya existían los Billy Rockers? Ya existían los Billy Rockers. Era el prototipo de los Billy Rockers. Y tocaban el cover de The Cramps de Human Fly, y eso me encantaba. Yo dije, hay que invitarlos. Y ese día se presentó por primera vez ya el nombre La Bande-Son Imaginaire, que cerró el concierto. No teníamos vestuario, salíamos así. Y como decimos un chiste local con la banda, a la gente le gustó. Sentimos que la gente que fue al foro oscuro le gustó. Eso fue en el Museo del Ferrocarril. Y entonces empezamos a trabajar ya en la música, lo que venía, ¿no? Y que es justamente, empiezan a trabajar con su primer álbum,
el famoso horror jazz, que justamente platicábamos antes de comenzar el programa de este primer material discográfico, un disco formato digital, pero que tiene su versión física. De hecho, yo lo llamaría un disco aquelarre, porque además de descargar el álbum viene una liga de CD Baby, pero también te da instrucciones para un ritual. Me comentabas que tú no te quedaste con una copia de este material. Es la primera vez en años que veo ese disco. Me gustaría que me explicaras justamente sobre esa oración que incluye, o que me describas el álbum físico. Mira, la idea era, como siempre, ir en contra de todo, ¿no? Hacer algo digital que combinara lo artesanal. Combinar lo incombinable. Lo que hacemos con la banda, ¿no? Tratar de combinar conceptos que en un principio no parecen estar ligados. Y entonces decíamos, bueno, aquí no hay un disco. Aquí no hay un disco. La idea es que tú comprabas este material que está hecho en serigrafía, cortado a mano, y no encontrabas un disco, encontrabas una ficha para descargar el álbum en formato digital. Pero tenías una veladora, que aquí está sellada, por cuestiones de seguridad, para no despertar, e incluía una oración que tenías que leer mientras prendías la veladora. Creo que tenías que trazar ese sello que viene ahí, y las instrucciones de hacerlo a determinada hora del día y esperar los efectos a que sucedieran. Entonces era un proyecto en el que se mezclaba lo digital, lo artesanal y lo espiritual en un solo formato. Solo salieron 50 copias. Es la primera vez en años. El hilo rojo es a propósito, la cuestión, el hilo rojo en brujería es elemental. Y pues mira, la verdad es que es la primera vez que veo esto en muchos años. Yo ni siquiera tengo esta copia. Me sorprende que tú la tengas. Solo salieron creo que 50 de estos. Y bueno, esa era la idea de este disco, que era el horror jazz. El primer lanzamiento de la Bons Imaginaire fue esto. Sí, oficialmente podría haber sido ese, porque después ya reeditaron ese material en el 2015, ¿no? Pero antes de que me comentes, ese disco, curiosamente, yo pues tengo esa curiosidad de siempre estar en bazares o en tiendas de discos o librerías, y en una ocasión, eso fue hace, no sé, unos 5 o 6 años, fui a visitar a Dantana, a Discos Dantana, al famosísimo Dantana, en su tienda que está aquí en Alianza, en Xochimilco, en Jaratlaco, y pues lo primero que vi fue ese material. Ahí lo conseguiste. Y ahí lo conseguí, era la única copia, y pues la compré, no lo pensé, lo compré, justo porque andaba reuniendo toda esa información de las bandas oaxaqueñas, ¿no? Y como te comentaba, bueno, en 2015 ya se reedita de alguna manera este material, justamente ya presentando ya en disco físico, y con un tiraje mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo fue recibido este material discográfico? No sé, para mucha gente de la escena oscura éramos un proyecto demasiado chistoso. Y no me sorprende. Hay teorías dramáticas que dicen que todo lo extraño al principio da risa. Siempre. Si no causa terror. Terror en el sentido de que no es un peligro para tu integridad. O sea, si tú ves a un individuo entrar con un cuchillo en este momento, dispuesto a matarte, pero resulta que el cuchillo se le cae y se resbala, produce risa. El alivio de que no me asesinó produce risa. Cuando la gente ve por primera vez a la Bons Imaginaire, muchos nos dicen que producimos risa, porque es una cosa extraña, que no sé, yo creo que no se había visto algo así en la escena oscura oaxaqueña, y no quiero pecar de soberbio, pero es que ya me documenté y no he visto algo igual. Sí, a lo mejor tienen muchos referentes de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue recibido en ese sentido? Como yo pensaría que es una recepción agridulce del horror jazz. Ok. ¿Te
¿Te parece si escuchamos uno de los temas que pertenece a este ¿Cuál álbum? seleccionaste? Seleccioné ¿Cuál quieres escuchar? justo que hablaba sobre esta parte de la muerte y del payaso. Seleccioné justamente el payaso de circo. ¿Del circo industrial? Del circo industrial. Ok.
Oye, Oscar, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas por parte de nuestro público? No sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta que quiera realizarle al maestro Oscar. Aquí tenemos una pregunta. Rofa. Pues a mí me interesa saber cómo desarrollas la música desde el teatro. De hecho, eso ha sido algo que siempre quería preguntarte porque analizando tu música es una cuestión que la percibes diferente a un músico como tal, ¿no? Digo, en mi caso es música académica, lo que estudié, y a lo mejor puedo percibirla desde ese lado. En tu caso, cuando piensas en crear un track, ¿lo piensas desde la parte escénica? ¿Cómo es ese proceso de pensarlo así, sobre ya lo que vas a presentar en el foro? ¿O piensas sobre todo en notas musicales, en la armonía, como lo haríamos músico, digamos, en esta supuestamente clásica forma de concebir la música? En tu caso, ¿cómo lo desarrollas? Perdón, nada más para mencionar al público que nos está siguiendo en transmisión, la pregunta es cómo desarrolla la música a partir del teatro. Es una pregunta muy interesante porque nadie me la había hecho y que llega al meollo del asunto en realidad. Efectivamente, yo estudié un año de piano en el CEDART y bueno, toda la secundaria estudié flauta dulce y bueno, ya saben, la flauta dulce, sin embargo era la flauta principal de toda la secundaria y eso me daba orgullo. Porque era muy bueno, y además la primera vez que mis amigos que tuve amigos, o que yo creía que tenía amigos, es cuando empecé a tocar la flauta y yo sacaba todas las canciones de la televisión, porque me la pasaba viendo la televisión. En la secundaria mi promedio fue de 6.9, porque me ayudaron a pasar la secundaria. Y tocaba yo Sailor Moon, Dragon Ball, etcétera, en la flauta, y le hacía muchos arreglos. Fue como una cuestión, ahí pensaba meramente en una cuestión musical de oído. Después estudié teatro, y el teatro lo que me enseñó es a entrar en contacto con una médula interior que no conocía. Y después, cuando ya empecé a combinar música y teatro, mi proceso se basa más no en pensar en una puesta en escena, sino en entrar en el papel de algo que no soy y que también soy. Entonces yo empiezo a tocar algo, por ejemplo, en el piano, y si me produce algo, en términos de la recreación de algo muy abstracto, entonces voy estructurando bloques. Estructurando bloques a partir de emociones. Sería un proceso sinestésico no evidente, mientras que la sinestesia, por ejemplo, cuando pensamos en Scriabin, que dice que él componía y pintaba, en mi proceso personal tiene que ver con la composición a partir de la emoción, la sensación. Produzco bloques sensitivos. Entonces lo que hago es tratar de producir bloques sensitivos. Si a mí me hace bailar, si a mí me hace gritar, si a mí me hace entrar en trance, si a mí me hace entrar en ritual, yo digo, esto funciona. No pienso en notas en realidad, nunca. Sí pienso en la estructura musical al final. Cuando termine ese proceso, ya pienso en la estructura musical. Entrada, intermedio, ruptura, etcétera. Creo que es un proceso, creo que mi hermano de alguna manera lo vive igual, porque él vivió un proceso también, ¿no? Él compone gran parte de los teclados. Normalmente yo hago las bases, normalmente, hay excepciones, y él entra a hacer los teclados, y creo que él también entra en una especie de juego escénico donde compone de ese modo, ¿no? Pues debe ser una carga también de emociones muy fuertes, ¿no? Es un placer extraordinario, ¿no? Lloras, ríes, asaltas. Es el placer, es sentir mientras estás haciendo la música, ¿no?
Yo creo que un problema de la música pura es cuando solo piensa en estructuras y no piensa inicialmente en la parte más profunda de la música primitiva, que es la emoción de esa música, ¿no? Creo yo. Sí, un comentario similar así le realicé a Fabiola Bautista, que justamente nos acompaña, sobre que a mí me encanta ver a estos artistas, a estos músicos, cuando están ejecutando una pieza, pero se transmite esa sensación de qué están sintiendo o qué es lo que estarán sintiendo en ese momento, más del hecho de que solo ejecutarlo por hacerlo, ¿no? Así. Sí, es que tenemos forma y fondo. Claro. A veces la forma es extraordinaria. En Oaxaca tenemos músicos que producen la forma de manera impecable. Eso es genial. Claro. Creo que lo que nos falta desarrollar en Oaxaca, y no significa que no lo tengamos, esa es una paradoja de la cultura oaxaqueña. Nuestro fondo cultural es enorme, es gigantesco, ¿no? Pero no hacemos dialogar a ese fondo con otros fondos. Nos quedamos demasiado ensimismados en nuestro propio fondo, ¿no? Chauvinismo musical, podría decirle que se llama. No estoy diciendo que todo sea así, siempre hay excepciones. Pero sí considero que en Oaxaca nos falta arriesgarnos a explorar posibilidades de fondo, no solo de forma. Acabas de responder una de las preguntas que te iba a hacer, justamente porque yo creo que el grupo Lavanzón en la actualidad es una de las bandas más importantes que tiene el estado de Oaxaca, justo porque trabajan mucho desde lo estético, tienen mucha producción, tanto en el escenario, pero también en la muestra de sus videos. Y la pregunta era, ¿qué es lo que le hace falta a estas bandas oaxaqueñas que justamente, como tú comentas, pueden tocar una pieza, pueden ejecutarla bastante bien, pero qué es lo que le hace falta a estas bandas para que detonen como lo que ustedes están haciendo? Volverse locos. Entrar en contacto con su ser muy interior, eso lo enseña el teatro. Creo que deberíamos de dar clases de teatro a todos los músicos. Eso, sí, entonces. sí. No sé si técnicamente eso funcionaría de algo. Pues no sé qué opine el público. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario que quieran agregar? Bueno, pues vamos a continuar con la discografía en este proyecto. Perdón, sí. Respondemos la pregunta. Sí, ¿no? adelante. Pensé que la ibas a… Como no la están escuchando ya. Sí, perdón. Podemos responder. La pregunta es que cómo fue la aceptación, ¿no? En Colombia, en este caso, ¿no? Que acabamos de venir de allá. Sí, claro. En Colombia están muy influidos por la cultura mexicana. Mucho. Tú vas a cualquier bar y la música es mexicana. En el 80% de los casos hay muchas cosas mexicanas. Un debate con mi hermano y con Bram, el nuevo violinista, fue: vamos a tocar uno Mexican Wave. Y decíamos, bueno, pues es que no tiene sentido tocar aquí Mexican Wave, porque Mexican Wave es una canción netamente hecha de manera antropológica. Porque yo estudié antropología, o sea, mucho de la Bonzo Imaginaire tiene de antropológico. Y está pensada en este sentido de mexicanos espejos ya no hay más, ¿no? Nosotros tenemos una cultura indígena viva. Claro. Colombia la tiene, pero la tiene aislada. Y nosotros aquí estamos todos conviviendo. Cuando tocamos Mexican Wave, se me ocurre decirles, bueno, vamos a cantarla como Colombian Wave. Una versión. Y surgió la magia, se apropiaron tanto de la canción y todo el mundo gritó Colombian Wave, que era una locura cómo una canción puede reapropiarse. En ese sentido, en Colombia nos fue muy bien. Pintaron un mural de la Bonzo Imaginaire, sí, en una de las calles de Colombia.
ni en Oaxaca, que es tierra de artistas, tenemos un mural. O sea, dimensionarlo, cuando los miembros de la banda fuimos, nos paramos frente al mural, esa sensación de tu cara en otro país, Sí. no sé, piensas, te vuelves loco. Entonces creo que el mural y el Colombian Wave es símbolo de que algo estamos haciendo bien, creo. Nos fue bien. Y nos pregunta alguien que salió en el video de Mexican Wave. Yeah. Y seguramente van a regresar a Colombia, no sé, preparando algún tema dedicado a ese país. Pues uno de Habría nuestros que ser. promotores decía, ¿no? Hay que sacar la versión de Colombian Wave solamente para Colombia, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Los planes a futuro son variados y todavía no puedo revelarlos. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si hablamos sobre su segunda producción discográfica, Mezcal a Pleno Bueno? Es el título de esta segunda producción. Un disco que ha tenido gran éxito, donde la expresión de la cultura oaxaqueña se hace presente no como folclore, sino como el dark wave, que justamente lo comentabas, y en donde rinden también tributo al cine de oro mexicano. ¿Puedes comentarme sobre este material que hasta ahora me vengo enterando que salió físicamente? Yo lo pude adquirir por Bandcamp, justo para apoyar este proyecto, pero ojalá que puedas donarnos una copia para Claro, el archivo claro. sonoro. Pienso en los corridos tumbados. Pienso en cómo los corridos tumbados están haciendo un proceso totalmente inverso a lo que nosotros hacemos. Mientras que los corridos tumbados retoman la música popular norteña y le dan una imagen moderna en términos del videoclip, nosotros lo que estamos tratando de hacer con Mezcal a Pleno Vuelo desde entonces es a imágenes tradicionales, a conceptos de nuestra tradición, darle un nuevo sonido, en este caso un sonido electrónico. Yo siempre soñé con que en el futuro va a haber fiestas patronales que van a ser raves, con ácido y todo. En donde la fiesta del santo va a... Yo quiero hacer esa peli, de verdad. Deberías hacerlo. Quiero hacer esa peli donde esté la fiesta... Mi demo para esa peli es Mexican Wave, ¿no? Donde esté toda el pueblo con estas señoras, con el traje de Tlacolula, ¿no? Y el santo, ¿no? Y en lugar de la música... No en lugar. Además de la música de banda, que esté la música electrónica en vivo, amenizando todo eso, y que después se combinen la música electrónica y la música de banda en un solo formato. Creo que la cultura está viva, ¿no? A veces los oaxaqueños pecamos de conservadores. Creemos que eso sería una aberración. No sé cuántos estados tengan un comité de autenticidad, ¿no? El hecho de que aquí haya uno nos dice muchas cosas de nuestra propia cultura. Mezcal a Pleno Vuelo era eso, ¿no? Agarrar el mezcal, agarrar a Pedro Páramo, agarrar la cultura oaxaqueña y hacerlo electrónico, ¿no? Y meterlo al dark wave. Creo que es algo que un camino que no se ha explorado mucho, ¿no? Y que se puede hacer, además. Ahí está Pues la nosotros muestra. lo intentamos, ¿no? Ahí está nuestro intento, ¿no? Está el registro, ahí va a quedar. ¿Y cómo lo acercas buscando qué sonido o hacia qué lo intentas llegar en términos de producción? Creo que es una bande imaginaire no tan madura y al mismo tiempo muy rica porque no es tan madura. Como cuando somos adolescentes, ¿no? Cuando somos adolescentes somos muy ricos, ¿no? Claro. Por ejemplo, las bandas demo, están quedas con el punk o post-punk o donde está un error, cuando son demos, cuando empiezan es más orgánico, más natural, como que a mí el sonido me encanta más de las bandas cuando inician, eso es lo primero que hacen. A que después, obviamente, cuando maduran, crecen y hacen música más exquisita, más delicada, más en el cuidado de armar la música, pero esa esencia orgánica inicial es todas las bandas. Sí, exactamente. Nos comentan por acá que la esencia orgánica de una banda en sus inicios siempre es
de alguna manera reveladora de su naturaleza, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? Cuando uno es adolescente, revela abiertamente su propia naturaleza y se vuelve un loco. Y después maduramos y tenemos dos: reprimirnos, seguir siendo locos y volvernos incomprendidos, o, ya después hablaremos de la muerte en vintage, Ok, ¿qué es el siguiente? encontrar vías alternativas para sofisticar sin perder la locura, ¿no? Pero bueno, de eso lo haremos después. Ya Claro, encontraste tuvimos la- ahí una pequeña falla técnica. Desconfío mucho de lo digital, me voy más por el CD. Pero bueno, les debemos ese tema de Cabaret. ¿Qué te parece si continuamos con esta tercera producción discográfica que fue editado en 2021 en plena pandemia? ¿Cómo trabajaron este material durante esa situación? Este fue editado en 2021, sí, pero en realidad fue hecho, salió en 2018. Este fue hecho en 2019 y 2020. Sí, es cierto, hay unos temas de pandemia, como Agogot. ¿Qué importa tu destino si al final siempre dicen no? Que fueron lanzados como sencillos, me parece, ¿no? Hoy tienes que lanzar las cosas como sencillos. Claro. Nosotros ya tenemos el álbum, pero vamos difiriendo, porque si no, no estás vigente. O sea, yo le dije a Marcelo, y aquí de una vez se lo digo, no lances un álbum completo. Sí, ya hiciste el álbum, ya lo conceptualizaste. Lanza sencillo por sencillo. Dale a cada sencillo. Es como si parieras 10 hijos y a los 10 hijos les quisieras dar su importancia, y eso es lo que hacemos. Exacto. Y así no Disfrutar de funciona. cada uno. Hay que parir uno por uno, sí. La muerte en vintage es un álbum que parte de Macabre. Para Macabre, yo estaba escuchando una banda que se llama Vox Low, francesa, que tiene un bajo muy profundo y que a mí me gustó. Y un día llegué al estudio y le dije a Eri, diseñé el sonido no la melodía, el sonido, el timbre de un bajo. Y en esa ocasión sí le dije a Eri, quiero que hagas algo con eso. Y Eri empezó a hacer algo que yo dije, ahí está, ya tienes la base. Y después yo conceptualicé la idea de agarrar a la muerte de Macario y volverla DJ, porque nadie lo había hecho. Yo dije, ¿por qué nadie lo ha hecho? Me parece evidente. Y lo hicimos. Y después retomé, yo siempre fui fan de Baudelaire. Cuando yo tenía 19 años yo creía que era la reencarnación de Baudelaire. Órale. Yo estaba estudiando teatro. Mi poder de creencia escénica era gigantesco. Entonces, cuando yo creía que era la reencarnación de Baudelaire, era la reencarnación de Baudelaire. Y me paseaba en las noches creyéndome Baudelaire y escribía poesía y bebía vino y bla, bla, bla. Y tuve la oportunidad de viajar a Francia. Agarré tierra, fui a visitar la tumba de Baudelaire. Agarré tierra de la tumba. Me la traje a Oaxaca de contrabando. Yo no sabía. Yo dije, no me la van a dejar pasar en el aeropuerto, pero la escondí muy bien. Y le pedí permiso para publicar esa canción y para agarrar uno de sus poemas. Entonces agarré la tierra. Le dije, maestro Baudelaire, quiero saber si es posible utilizar esta letra para una canción de la Bande son imaginaire. Saqué mi libro de las flores del mal, elegí una página al azar, puse un dedo sobre el renglón y lo que decía era, a ti poeta te debo mis versos más preciados. Y dije, ¡a huevo! Qué loco. Y entonces es una forma de invocar a los muertos. Entonces sucedió. Y apareció Macabre y se convirtió en un hit en el underground nacional que marcó, fue un hito, o es un hito hasta ahora, creo. ¿Te parece si escuchamos ese tema? Sí, si quieres.
En este álbum también participa un músico de una banda Ministry de Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese contacto, esta interacción contigo? Un día estábamos ensayando, alguien nos mandó un mensaje. Uno de nuestros colaboradores nos dijo, ¿por qué no le responden ese mensaje? Y estábamos ensayando. Y le digo, ¿cuál mensaje? A Christopher, un amigo que trabaja con nosotros, nuestro equipo, es parte de nuestro equipo. Me dice, es el guitarrista de Ministry, no le están respondiendo el mensaje. Y yo así, ¿qué pedo? Ya fuimos inmediatamente al Facebook. Okay. Y sí, vimos que era el guitarrista de Ministry, que nos escribía que le encantaba nuestro proyecto. Wow. Y que si había la oportunidad de hacer algún día que estaría bueno, inmediatamente le tomamos la palabra. Claro. E incorporamos su guitarra en un track que se llama Altar de Muertos. Altar de Muertos. Sí, no, o sea, esas son pequeñas victorias que hemos tenido que han mantenido el proyecto. O sea, cositas así como que te escribe el de Ministry y que te dice, oye, quiero trabajar con ustedes, es genial. Ya no estamos en vivo, ¿verdad? No, pero estamos grabando el programa. Seguimos grabando. ¿Eso va a seguir grabándose? Sí, después. Carajo, diablos. Adelante. Son pequeñas victorias que hemos tenido y bueno, creo que eso nos ha mantenido en popa, ¿no? O sea, pensar que un grupo de oaxaqueños llegue a eso es como... Pues lo hicimos, ¿no? O sea, nosotros... que nos dicen oaxacos, ¿no? Yo viví bastante este rollo de pinche oaxaco, ¿no? También he vivido mucho el rollo de ser moreno, ¿no? Y cuando haces esto y descubres que modifica otras conciencias, estás del otro lado. Más desde tu rancho. Ya llegó mi esposa, Celine. Y yo le digo a Celine, no manches, desde nuestro rancho. Oye, y actualmente llevan lanzando ya 3 sencillos para su nueva producción discográfica. ¿Qué nos depara el futuro con la Banzón? ¿Qué nos depara? Hay muchas ofertas. Hay ofertas en puerta que parece que van a llevar al proyecto a otro nivel, si se concretan. Ojalá. El problema está en saber elegir qué puertas abrir y qué puertas no abrir. Creo que estamos en un punto muy sensible del proyecto, de la temporalidad del proyecto. Creo que estamos a punto de o irnos al abismo o irnos para arriba. O seguir en esta línea de ir escarbando de a poquitos y descubrir que un día tendremos 50 años y que no vamos a poder seguir teniendo la misma energía. Estamos a contrarreloj. Claro. Desafortunadamente somos un proyecto, afortunadamente o desafortunadamente, ya no sé, periférico, oaxaqueño, que está haciendo una música que impera en Europa. Estamos frente a muchos retos que es la primera vez que vivimos y no sé si los vamos a poder sobrellevar. Vamos a ver. Pues deseamos mucho éxito con este camino con la Banzón y estamos al tanto de estos nuevos lanzamientos, del trabajo que estás haciendo y te agradecemos mucho por estar aquí en este programa, en este segundo episodio de Discologia. Espero que no sea la única vez que te tengamos. Digo, hay mucho material por qué revisar y escuchar. Y me gustaría que tú seleccionaras el último tema para ir cerrando este segundo episodio de Discologia. No sin antes mencionarte que te tenemos un obsequio, que es un mapa sonoro, que es justamente el que tenemos aquí al fondo, el mapa sonoro, el primer mapa sonoro de Oaxaca, para que puedas escuchar, escanear los códigos QR de estos músicos y conocerlos en un primer momento, ¿no? Y pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias al público que nos acompañó aquí en Vino y Vinil, y los esperamos en el tercer episodio la próxima semana con María Ferrina y Fabiola Bautiza. Así que tú, si me permites, tú puedes seleccionar aquí
me gustaría que seleccionaras el tema para cerrar la... No tenemos... esta noche. A mí me gustaría que fuera Chez Toi, pero no tenemos ningún recurso para escucharla ahora. No, Ok. que es uno de los sencillos, ¿verdad? Es el último sencillo que sacamos. Oh, Chez estaba Toi. genial. Ajá. Si quieres, Gama. podemos ponerla en... sí, a ver si Ah, mira, quieres. alguien nos dice aquí de ponerlo. A ver. Sí, yo pondría Chez Toi porque creo que es una propuesta de la banda que mucha gente no se esperaba. No sé. La parte teatral, la parte performática, y además está nuestro nuevo violinista, y además fue filmado en Guelatao con Luna Marán. El atao, wow. ¿Sabes qué? Me recordó a... no sé si sepas que tengo un personaje que se llama Anacleto Estelar. Sí, Anacleto. Me Estelar, recordó claro. mucho justo por lo de las máscaras. Y la primera foto de Anacleto fue en Guelatao, justamente. O sea, Bueno, ahí con todos el tenemos, misterio. creo que todos tenemos historias en Guelatao, ¿no? Pues eso, Chez Toi. Y bueno, pues ya, gracias a los que nos vieron en casa, gracias a los que vinieron aquí. Muchas gracias. Y pues vamos a escuchar este track 100%. Yo sé que muchos dicen que porque está en francés. Si yo hablara zapoteco, créanme, lo hubiera hecho en zapoteco. Pero tiene sangre francesa, ¿no? No. Mi esposa es francesa. Ok, es que leí en una entrevista. Bueno, mira, si soy Baudelaire, sí tengo sangre francesa. Ahí va. Ahí está. Tu viendras un jour quelconque chez moi. Vas-y, rentre, fais comment chez toi. Pardon de la poussière, c'est la nuit qui arrive. À travers le temps, à travers la pluie. C'est quoi chez toi? C'est moi. C'est moi. C'est quoi chez toi? C'est moi. C'est moi. Et oui, c'est toujours comme ça. Même le cœur, on l'opère là-bas. Et si tu penses que tout est très tordu, on dirait si. Voilà ton futur. C'est quoi chez toi? C'est moi. C'est moi. C'est quoi chez toi? C'est moi. C'est moi.
muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos al pendiente de tus próximos lanzamientos con la band Son. Eso me recuerda un amigo, Kevin, que le dijo a Daniel: estaremos al pendiente de tu trabajo. No, gracias, Gama, a ti, y pues gracias a la gente que nos vio, y pues gracias por el ejercicio de la recuperación de este trabajo musical. O sea, realmente es la primera vez que hago un ejercicio así. Ahora, O que a alguien le interesa hacer un ejercicio así con esto que estamos haciendo. Y pues gracias por el espacio. muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana.